con la clase del día de hoy. ¿Sí? Por favor, señorita Kiyu, ¿me puede indicar que vimos la clase anterior? Sobre la célula procariota y eucariota y sus diferencias. Bueno, señorita Novoa, ¿qué me puede aportar usted? Hablamos sobre la célula eucariotas y animales y vegetales y las diferencias que tiene membrana, citoplasma, núcleo, y la otra tiene pared celular, citoplasma y núcleo. Bueno. Para comenzar, ¿no es cierto? La clase vamos a ver algo. Esta diapositiva, que dice cómo se organiza la vida. ¿Sí? No sé si a ustedes les dice la pregunta, sí creo que les dice a ustedes, ¿qué es para usted la vida? ¿No es cierto? Sí creo que les dice algo. ¿No? Bueno, pero vean, desde cómo comienza la vida, ¿no es cierto? Básicamente, la vida comienza desde una célula, ¿sí? Las células se dividen en eucariotas y procariotas, ¿sí? Las células eucariotas se dividen a su vez, ¿se acuerdan? En células de animales, ¿no es cierto? Y células vegetales. Y estas células a su vez se dividen en pluricelulares y unicelulares. ¿Sí ven cómo se van, no es cierto? Cómo se va armando como un árbol. Solamente de esta palabra vida. Células, eucariotas, procariotas, eucariotas animales, eucariotas vegetales. Y estas tenemos los organismos unicelulares y los organismos pluricelulares. Unicelulares, como ustedes saben, están formados por una sola célula, pluricelulares por varias células, que forman tejidos diferenciados, ¿no? ¿Sí? Y estos tejidos diferenciados forman órganos. Estos órganos forman aparatos, ¿sí? Y sistemas. Y todo esto unido forman un organismo. ¿Sí? Cuando ya hablamos de los organismos pluricelulares, básicamente, ¿sí? Tienen tres partes. La membrana, el citoplasma y el núcleo. ¿Sí? La célula vegetal tiene lo mismo. Pero ¿qué le hace la diferencia a la célula vegetal? Que en vez de membrana celular tiene pared celular. ¿Sí? Entonces, déjenme ver esto. ¿Sí? Entonces vean, les digo, la célula animal tiene la membrana, ¿no es cierto? El citoplasma y el núcleo. La célula vegetal tiene la pared celular, el citoplasma y el núcleo. ¿Sí? Esa sería una de las diferencias, ¿no? Que la una tiene membrana, la otra tiene pared. Otra de las diferencias es que la célula vegetal posee una vacuola que está ocupando la mayor parte de la célula, ¿sí? Y está llena de agua, ¿sí? En este caso, la célula animal no posee este tipo de vacuola, ¿no? La otra diferencia, que la célula vegetal presenta plastos, uno que es conocido con el nombre de cloroplasto, uno de los principales. El cloroplasto contiene la clorofila, ¿no es cierto?, que le ayuda en el proceso de la fotosíntesis de la planta. La célula animal, en cambio, no tiene esto. Vean, entonces, si establecemos diferencias y semejanzas entre la una y la otra. Bueno, como les decía, tanto la célula animal vegetal, ¿no es cierto?, tiene membrana o pared, tiene núcleo y también tiene citoplasma. Señorita Novoa, por favor, me ayuda con la lectura de estas tres conceptos, por favor. El núcleo. Ya le Esta envío parte, la... Ya. ¿Sí ve? el núcleo, esta parte más importante de la célula, ya que controla y dirige todas sus funciones. También se encuentra la cromatina, la membrana celular. Comunica la célula con el medio exterior y le sirve de protección. El citoplasma es una sustancia viscosa que rodea el núcleo y está limitada por la membrana celular. Está compuesto por agua,
proteínas, sales y minerales. En el citoplasma se encuentran los organelos que se encargan. Aquí falta de funciones vitales dentro de la célula, ¿no? Vean aquí como dice, ¿no es cierto? El núcleo, parte más importante de la célula. Como ustedes saben, en el núcleo encontramos el ADN. Y el ADN es el que transporta, ¿sí? El código genético, ¿no? La membrana celular, ¿sí? Le sirve, además de protección, también comunica el interior hacia el exterior y viceversa, ¿no? Lleva sustancias de desecho desde la parte interna de la célula hacia afuera y lleva sustancias nutritivas desde la parte exterior hacia el centro de la célula. Y el citoplasma, vean, es una sustancia media viscosa, gelatinosa, ¿sí? A partir del descubrimiento de la estructura del citoplasma, desde ahí se creó el cuarto estado de la materia, ¿sí? ¿Se acuerdan que había líquido, sólido y gaseoso? Como les decía, el citoplasma tiene una forma coloidal, gelatinosa, ¿sí? Y ahí se creó el cuarto estado de la materia, que es el estado coloidal. Bueno, entonces les decía, la membrana, el citoplasma y el núcleo, ¿no es cierto?, cumplen funciones especiales. Y lo que les decía del citoplasma, ¿no? Vean, se considera un sistema coloidal heterogéneo. Ese plasma celular consiste en un material coloidal de consistencia gelatinosa, proteína, contenido entre la membrana citoplasmática y la membrana celular, que lo rodea y la membrana que envuelve al núcleo, ¿sí? Entonces, los límites del citoplasma es la parte interna de la membrana citoplasmática o membrana celular, porque tiene ese nombre también, y la parte externa de la membrana nuclear, ¿sí? ¿Por qué es importante aquí el citoplasma? Porque en el citoplasma encontramos, ¿sí? Lo que les decía, los organoides citoplasmáticos, ¿sí? Vean, ¿cuáles son los organoides citoplasmáticos? Los ribosomas, los lisosomas, el retículo endoplasmático, ¿sí? Las mitocondrias del aparato de Golgi, ¿sí? Todos estos son los organoides citoplasmáticos que encontramos en el citoplasma celular. Y cada uno de estos cumplen una función específica dentro de la célula, ¿sí? Por eso es de gran importancia este citoplasma. Ya vamos a ver posteriormente cada uno de los elementos, ¿no? Vean, como dice aquí, funciones del citoplasma. Llena o integra la mayor parte de la célula, constituye una matriz, ¿no es cierto? En el medio interno celular, cumple con funciones metabólicas y biosintéticas. Y vean, y da a la célula la capacidad de conservar su forma, ¿no? Y como les decía, además de tener estos organoides citoplasmáticos. El núcleo celular. Vean, también es muy importante, ¿no? A ver, señorita Herrería, ¿me ayuda por favor con la lectura? El núcleo celular. El componente más notorio y evidente cuando se observa la célula al microscopio es el núcleo. Es el centro de control celular y encierra la información genética que le otorga a cada célula las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas que le son propias. Es imprescindible para la sobrevivida de la célula. Bueno, vean, ¿no es cierto? Es el elemento, como dice aquí, más notorio, ¿no? Vean, aquí tenemos el núcleo celular, ¿sí? Además de llevar el ADN, ¿no es cierto? La información genética, ¿sí? Es básica, ¿no? Sin este núcleo celular, la célula no podría saber cómo multiplicarse, qué estructura tratar de formar, ¿no? ¿Sí? Porque aquí es lo que lleva, ya vamos a ver el próximo año, el ADN. Y ahí vamos a ver todo este proceso. Vean, el núcleo no solamente está formado, como propiamente dice la palabra núcleo, ¿sí? Tiene una membrana nuclear, ¿sí? El carioplasma, donde se encuentra el nucleolo y la cromatina, ¿sí? Las cromatinas prácticamente aparecen en el momento de la división celular, ¿sí? En la mitosis y la meiosis. Bien, entonces ahí aparece prácticamente la cromatina, en este caso los cromosomas, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí se encuentran los cromosomas tenemos los genes
Y dentro de los genes tenemos el ADN. Vean, por eso es muy importante esto. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Les quedó claro esta partecita? ¿Sí? No les doy ahorita la membrana celular porque eso le vamos a ver posteriormente, ¿no? ¿Sí? A ver, por favor, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Tanto el citoplasma como el núcleo de la célula. ¿Sí? Por eso cuando yo les preguntaba al comienzo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos de la célula? Eran los tres, ¿no? Membrana, citoplasma y núcleo. ¿Sí? La membrana protege la célula, da la forma. El citoplasma, como les digo, ¿no es cierto? Se encuentran los organoides citoplasmáticos. Y el núcleo, básicamente, como les decía, tiene el ADN, que lleva toda la información genética. ¿Sí? Al igual que la célula animal, ¿no es cierto? Tenemos la célula vegetal. ¿Ven? La célula vegetal, de igual manera, presenta, ¿no es cierto? En vez de membrana, que quede claro, por favor, presenta esta pared celular. Pero sí presenta una membrana celular, ¿no? Pero esta membrana celular es interna, ¿sí? Si hablamos de límites, está en la parte interna de la pared celular, ¿sí? Y la parte externa del citoplasma encontramos esta membrana celular, ¿sí? Pero aquí tiene mayor importancia lo que es la pared celular. Como les decía, tiene el citoplasma, tiene estos organoides citoplasmáticos. Como ustedes pueden ver aquí tenemos la vacuola, ¿sí? Que es más grande, ¿no es cierto? Está llena de agua. Y también tiene el núcleo, ¿sí? Con las mismas características del núcleo de una célula animal. ¿Ven? Señor Vargas, por favor, déme leyendo esta diapositiva. La célula vegetal es la unidad básica anatómica, fisiológica de origen de un organismo vegetal. Se caracteriza por poseer pared celular, lastirios y membrana citoplasmática. La célula vegetal tiene una forma rígida debido a la pared celular y los cloroplastos. Son importantes porque a través de ellos se produce la fotosíntesis, ya que llevan en su interior un pigmento verde llamado clorofila. Ya, muy, muy amable. Señorita Morales, por favor. Pared celular. La pared celular es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células bacterianas, hongos, algas y plantas. La pared celular protege los contenidos de la célula. Da rigidez a la estructura celular, provee un medio poroso para la circulación y distribución de agua, minerales y otras pequeñas moléculas nutrientes, además de contener moléculas especializadas que regulan el crecimiento de la planta y la protegen de las enfermedades. Bueno, entonces ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la importancia que tiene esto. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bueno, uno de los elementos importantes que tiene el citoplasma es la mitocondria. ¿Sí? Ya la mitocondria cumple una función, ¿sí?, específica. Se le considera, o, ¿cómo les puedo decir? Es la que lleva, es la que sintetiza la energía de las células, ¿sí? Vean, y es la encargada de transformar prácticamente la glucosa, ¿sí? Ustedes saben que los carbohidratos, ¿sí? Dentro de esos tenemos la glucosa como fuente de energía, ¿no? Vean, por eso es muy importante o básicamente esta mitocondria. Transforma en adenosín trifosfato. Vean, este adenosín trifosfato es una molécula o una proteína, ¿no es cierto?, que ayuda
en todas las funciones vitales de la célula. ¿Sí? Bien. Cuando hablo de las funciones vitales, digo en nacimiento, crecimiento, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que las células se regeneran, ¿no? A excepción de algunas células nerviosas que no cumplen esta función, pero el resto de células sí se regeneran. ¿Sí? Crecen y también así mueren. Ustedes saben que en la piel tenemos células en descamación, ¿no? Células muertas que ya no cumplen ninguna función. ¿Ven? Entonces la mitocondria, ¿no es cierto?, ayuda con esta energía a generar prácticamente o básicamente, ¿no es cierto?, que la célula cumpla estas funciones vitales. ¿Sí? Esta mitocondria lo tiene también la célula animal como la célula vegetal. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Les decía, hay otra estructura. En este caso, en cambio, tiene la célula vegetal, los cloroplastos, ¿no? Vean, los cloroplastos también es fundamental, al igual que las mitocondrias en las células animales. ¿Por qué creen que es fundamental? Ya oyeron algo de los cloroplastos. A ver, ¿por qué creen que esta estructura del citoplasma es fundamental para la célula vegetal? A ver, ¿quién tiene una idea? Señorita Astudillo, parece que tiene alguna idea. Le veo ahí su carita que quiere responder. No, no tiene, no sabe. A ver, ¿quién tiene la idea, por favor? Porque le ayuda a realizar la fotosíntesis. Exactamente. Vean, tiene el pigmento de la clorofila, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este le ayuda a realizar la fotosíntesis. Y la fotosíntesis prácticamente viene a ser, ¿no es cierto?, esa energía que necesita la planta para cumplir con sus funciones vitales. Vean, ¿sí? Entonces también le da energía. Por eso les decía, tienen una función similar a las mitocondrias. Por eso les mencioné en este caso a estas dos estructuras, ¿no? Las mitocondrias, central eléctrica de la célula, central energética de la célula, ¿no es cierto? Y los cloroplastos, gracias a la clorofila, ayuda al proceso de la fotosíntesis, ¿no? Vean, ¿para qué? Para que la planta pueda cumplir a sí mismo con sus funciones vitales. ¿Sí? Por eso son importantes estas dos estructuras, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Hasta aquí, por favor. ¿Sí? Bueno, en el libro está como plastos, ¿no? Pero son un conjunto, como dice ahí, de vesículas que sirven para almacenar productos necesarios. Pero el más representativo básicamente es el cloroplastos, ¿no? Porque vayan, sí, licenciado, pero ¿dónde está eso? ¿Sí? Eso está en la página 24, pero lo está como el nombre de plastos, por si acaso, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, las vacuolas. ¿Qué función cumplen las vacuolas? Dentro de la célula ayuda a digerir, ¿no? ¿Sí? En el caso de la célula vegetal, tiene una célula, en cambio, llena de agua. ¿Sí? Bien. Esta vacuola llena de agua ayuda, ¿no es cierto?, de soporte a la célula vegetal, al igual que la pared celular. En cambio, hay unas pequeñas vacuolas en la célula animal que en cambio son que ayudan a digerir, ¿no? Como les decía, la célula se alimenta, ¿sí? Y sintetiza los diferentes tipos de nutrientes que nosotros asimilamos, ¿no? Especialmente los hidratos de carbono, como les decía, que son las fuentes de energía que contiene la célula, ¿no es cierto? Para cumplir con estas funciones que nosotros necesitamos realizar, ¿no? De acuerdo al tejido, ¿sí? Ustedes saben que hay diferentes tipos de células, ¿no? Hay células sanguíneas, hay células óseas, ¿sí?
Hay células musculares, ¿sí? Células nerviosas. Vean, entonces, dependiendo de la actividad que hace cada uno de los órganos, la célula también funciona, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, señores, señoritas. A ver, dígame por favor. Dentro de la página 25 dice que almacenan sustancias necesarias. Estos serían los plastos, ¿no? Página número 25. Estás hablando de la evaluación. Sí, la pregunta 2. La pregunta 2 dice, completa la tabla de función de las estructuras celulares. ¿Esa pregunta? Sí. ¿Cuál necesitas que te ayude? Estoy en dudas con esta que dice almacenar sustancias necesarias. Esos serían los plastos. Claro. Pero eso te digo, dentro de los plastos, uno principal es el cloroplasto. ¿Sí? Sí, los plastos son un grupo de estructuras que tiene la célula vegetal. ¿Sí? Pero la principal estructura, ¿no es cierto?, viene a ser el cloroplastos. ¿Sí? El cual actúa durante la fotosíntesis. ¿Ya? Ya, listo. Es como les decía de las vacuolas, ¿no? Vean, las vacuolas sí tiene la célula animal, unas vacuolas que sirven para digerir, ¿no? Pero hay otra vacuola propia de la célula vegetal, que en cambio está llena de agua y prácticamente que ocupa la mayor parte del citoplasma, ¿no? ¿Sí? Es como los ribosomas, los lisosomas, ¿sí? Entonces, cada una de estas cumplen funciones específicas. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Otra pregunta, por favor? ¿No? Bueno, espero por favor que quede esto claro. Estoy yendo un poquito despacio, ¿no? Pero me toca, a veces no puedo ir tal como está en el libro, ¿no? Porque me toca asociar las estructuras para que establezcan relaciones y diferencias, ¿no? ¿Sí? Porque si yo les muestro otro libro, ya tiene otra forma de plantear este tema, ¿sí? Entonces estoy tratando de cómo está en el libro que nosotros utilizamos, ¿sí? Yo trabajo no solamente con este libro, trabajo también con el de Maya, perdón, con el de Santillana, hay otra editorial que también trabajo, ¿no? Y que ustedes pueden ver cómo les plantean. Mire, este es otro libro de biología, ¿sí? ¿Ven? Y a veces les plantean de otra manera, ¿no? Entonces yo trato de establecer, ¿sí? Porque a veces me dicen, no, es que licenciado, usted se pasó 2 o 3 hojas. No es de eso, sino que yo trato de establecer la relación que tienen los diferentes temas, ¿no? En el libro, en cambio, les individualizan los temas. ¿Sí? Por favor, tener en cuenta esa situación. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, nada. Entonces nos veremos la próxima clase, ¿no? Que les vaya muy bien, que tengan un excelente resto del día. Hasta luego.